Hola, muy buenas tardes. Un miércoles más, una nueva cita aquí en GuadaTV con El Enfoque, el programa de entrevistas de la televisión local de Guadalajara. Hoy nos encontramos en el obispado donde nos recibe su titular, don Atiliano Rodríguez, obispo de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara. Don Atiliano, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y muchas gracias por recibirnos en su casa. Es un placer. Vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de ese aniversario de la catedral, vamos a hablar del sínodo, vamos a hablar de muchas cosas, pero permíteme que le haga una pregunta. Escribió Calderón de la Barca aquello de casa con dos puertas malas de guardar. ¿Cómo se vive con dos casas? La de Sigüenza y la de Guadalajara. Bueno, pues yo digo que se vive con más de dos casas. Así lo he expresado en distintas ocasiones. Yo algunos días me quedo en Sigüenza, otros días vivo y resido en Guadalajara, y muchos días durante el año suelo quedarme por las parroquias, porque cuando voy de visita pastoral normalmente aprovecho los días y resulta pues pesado venir a última hora del día a casa para regresar al día siguiente a continuar la visita pastoral. Con lo cual yo diría pues que también las casas rectorales de los sacerdotes pues me acogen y duermo muy bien en cualquiera de ellas. Pero vamos, por lo que está diciendo, la tercera casa es el coche. Es el coche, ciertamente. ¿Es más complicado una diócesis, por ejemplo, en Burgo de Osma, Soria, pasa lo mismo, con dos sedes? ¿Es más complicado? Bueno, la complicación fundamental con varias sedes son las celebraciones que normalmente, desde el punto de vista histórico, se mantienen en cada una de ellas. Y por lo tanto, el obispo no solamente ha de respetarlas históricamente, esas celebraciones, sino que debe de acudir y ha de acudir con gozo, porque es un momento de encuentro con los miembros del pueblo de Dios, sean de una sede o de otra. Yo pienso que es importante el que poco a poco vayamos superando en la Iglesia esa concepción que a veces tenemos, yo se lo digo a veces a los sacerdotes, de mi parroquia, de tu parroquia. La Iglesia es más que mi parroquia y más que tu parroquia, y el planteamiento del sínodo tiene que ayudarnos fundamentalmente a pensar que todos somos Iglesia, que todos tenemos que participar en colaboración y en comunión los unos con los otros, y que todos los bautizados somos responsables de la acción misionera de la Iglesia. Por lo tanto, yo creo que lo importante, más allá de una sede o de otra, y más allá de una parroquia y otra, es que miremos a la acción evangelizadora de la Iglesia que hemos de llevar adelante, todos unidos, siendo hermanos e hijos de un mismo Padre. No, pero al común de los mortales nos tiene usted que reconocer que tu iglesia, tu catedral, no es lo mismo. Cada uno tiene sus querencias. Y hablando de catedrales, estamos celebrando el 850 aniversario, el 850 cumpleaños de la Catedral de Sigüenza, de la Fortis Saguntina. ¿Cómo se está desarrollando el programa que se ha organizado al Sí, yo diría que estamos satisfechos, estamos contentos del desarrollo de este año jubilar que nos ha concedido pues, el Papa Francisco, en donde conmemoramos los 850 años de la apertura al culto de la Catedral de Sigüenza. Fundamentalmente, yo suelo decir que ha de ser un año, por una parte, para dar gracias a Dios por el pasado. ¿Cuántas personas en 850 años nos han legado como expresión de su fe esa magnífica catedral con los distintos estilos arquitectónicos que hoy nosotros orgullosos agradecemos a nuestros antepasados? Por lo tanto, es un recuerdo para valorar y para dar gracias a Dios por el pasado. Pero por otra parte es un reto para nosotros en el presente, y un reto porque la presencia de Cristo vivo hoy en la Iglesia es también una llamada a continuar en la labor realizada por tantos hermanos que nos han precedido en la fe y que hoy nosotros somos de alguna forma
quienes tenemos que coger la antorcha para continuar la labor evangelizadora y, por otra parte, para intentar mantener pues, la catedral, al igual que el resto de los edificios que con tanto empeño y con tanto esfuerzo nuestros predecesores pues han realizado. Y como retos fundamentales este año pues nos planteábamos, además de las peregrinaciones a la catedral, cuidando especialmente pues la acogida, la explicación del sentido de la catedral y del sentido del año jubilar, también la realización de alguna obra caritativa importante. Y en este sentido hemos llevado adelante con la ayuda del Cabildo Catedral una obra importante en en 2 pisos de la ciudad para acoger a los pobres, a los transeúntes y a los necesitados, de forma pues, que puedan tener su ducha, puedan cenar o puedan desayunar y puedan descansar como se merece. Bueno, el gran objetivo que se marcó usted cuando presentó toda la programación era la celebración de un sínodo diocesal, que si no me falla la memoria es el 13º que va a celebrar la diócesis. Bueno, ¿con qué objetivo? ¿Qué es lo que persigue este sínodo? ¿Qué es lo que buscan? Bueno, fundamentalmente el sínodo diocesano es la convocatoria que el obispo de la diócesis hace a todos los diocesanos, en primer lugar para orar, porque un sínodo sin la acción de la gracia de Dios y sin la presencia de Dios no tendría sentido, lo mismo que la Iglesia no puede llevar adelante su actividad sin esa confianza en la presencia permanente del Señor en medio de sus fieles. En segundo lugar, tiene que ser un tiempo para la reflexión. ¿Dónde estamos? ¿Qué dificultades tenemos en este momento para impulsar la acción evangelizadora, para la transmisión de la fe? ¿Con qué medios nos encontramos? ¿Y hacia dónde tenemos que caminar? Y en ese itinerario futuro hacia donde debemos encaminar nuestros pasos, tendríamos que presentar un conjunto de conclusiones que sean las que nos sirvan durante los próximos años, una vez terminado el sínodo, para seguir la programación pastoral de cara al futuro. Es decir, que el sínodo no solamente sea el momento de su realización, sino que llegue a conclusiones operativas para que más allá de la celebración del sínodo queden esas conclusiones que marquen el íter a seguir en los próximos años. Entonces, ¿lo que se trata de una adaptación a los tiempos actuales de la Iglesia? Fundamentalmente es eso. Es decir, el Papa Francisco, es decir, aquí hay 2 aspectos que tienen que conjugarse. Por una parte, el Papa Francisco nos está pidiendo que hemos de impulsar una pastoral más misionera. Es decir, una pastoral, una acción evangelizadora que nos ayude a salir de nosotros mismos, de nuestras parroquias, a pisar la calle, a encontrarnos con la gente, a descubrir los problemas de cada uno, a acompañar a cada persona. Y por otra parte, esto tiene que hacerlo no solamente el obispo, los sacerdotes, los religiosos. Esta misión es de toda la Iglesia. Por lo tanto, todo el pueblo de Dios, todos los cristianos, hemos de tomar conciencia de que la misión evangelizadora que el Señor confía desde los primeros momentos a los apóstoles y discípulos, hoy nos la confía a nosotros. Unir estos 2 aspectos en la celebración del sínodo es fundamental. ¿Por qué? Porque tiene que ser todo el pueblo de Dios también el que piense, el que reflexione, el que se plantee qué está haciendo en la evangelización, qué puede hacer, cómo colaborar. Y en segundo lugar, está el otro planteamiento que a mi modo de ver también es muy importante. Esto no podemos hacerlo sin una vivencia grande de la comunión entre todos. No podemos salir uno por un sitio y otro por otro. Hemos de salir con criterios comunes, sabiendo que la nueva realidad, los nuevos tiempos, los cambios culturales y sociales exigen
unos métodos, unos medios y unas formas de anunciar el Evangelio que tienen que ser los de hoy y que no nos sirven los de ayer. Buscar esto es fundamental. Una curiosidad, si en el sínodo las aportaciones lo hace la gente de la Iglesia, es decir, no solo el obispo ni el deán, sino la gente normal y corriente que se declara católica, fiel, ¿no puede ser muy endogámico? Es decir, ¿no se abre a gente que no pertenece a la fe católica para que haga aportaciones también y que, digamos, la visión global sea un poco más amplia? Sí, el planteamiento es que la convocatoria para el sínodo es para todos los bautizados. Por lo tanto, en este momento puede haber, y de hecho hay, a veces yo lo sufro, cristianos pues muy comprometidos, muy integrados en la comunidad diocesana, muy conscientes de su responsabilidad en la acción evangelizadora en el mundo, pero hay muchos bautizados que no están integrados, que han dejado sus prácticas religiosas, que viven en la indiferencia. Para ellos también es el sínodo, es decir, la convocatoria se hace a todo el que quiera participar. Pero no va a ir usted a cogerles de la oreja y traerles. ¿Cómo consigue que vengan? Bueno, ahí hay dos temas que tenemos que cuidar mucho. Por una parte, hemos de crear conciencia en todas las zonas de la diócesis de la importancia del sínodo en este momento de la historia de la diócesis. Y por otra parte, quienes tienen una responsabilidad, digamos, delegada del obispo, pues delegaciones, parroquias, arciprestazgos, tienen que echar el resto también en cada una de las zonas. Es decir, desde, digamos, las oficinas centrales del sínodo podemos preparar materiales, podemos animar, pues a lo mejor a través de los medios de comunicación, podemos dar una conferencia sobre lo que va a ser el sínodo, pero esa labor a pie de calle tiene que realizarla cada cristiano en su zona, cada sacerdote, cada arcipreste, porque el sínodo tiene que ser de todos. Y por lo tanto yo digo, el sínodo tendrá mejores resultados, por una parte, por supuesto, si rezamos más, pero por otra parte, si nos lo tomamos en serio todos nosotros. Usted también comentaba que esto se trata también de afrontar los retos pastorales que va a encontrar. La sociedad ha cambiado lo que no está escrito en los últimos 30, 40, 50 años. O sea, no se conoce la España de los 70 a los 80 de hoy, cualquier parecido es mera coincidencia. Entonces, eso es lo que buscan, ¿no? Claro. Ese salto generacional, ese salto temporal, que también lo haga la Iglesia Católica. Claro. Aquí tiene que haber, yo creo que dos planteamientos también muy claros. Por una parte, las conclusiones y la reflexión del sínodo tienen que ir orientados a cómo mantener, cómo incrementar, cómo fortalecer la fe de los creyentes y practicantes. Pero por otra parte, tenemos que ser conscientes un poco de lo que apuntas, ¿no? El tema de la transmisión de la fe a los niños, el tema de la transmisión de la fe a los jóvenes, es un problema que tenemos en la Iglesia muy fuerte y que tenemos en nuestra diócesis. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que muchas veces nos encontramos con niños que pasan por 3 años de catequesis en una parroquia, que luego reciben el sacramento de la confirmación. Pero cuando esperas o esperarías que desde una fe ya madura, responsable, vayan asumiendo responsabilidades en la acción pastoral de la Iglesia, no vuelven, se alejan de la Iglesia. Dejan de practicar. Dejan de practicar. ¿Qué estamos haciendo mal? Tenemos que pensarlo. ¿Qué podemos hacer de forma distinta? Tenemos que pensarlo. ¿Qué podemos hacer con los papás de estos niños que tal vez hoy, por las razones que sean, han dejado de vivir su fe, viven alejados? Tenemos que preguntarles, ¿qué puede ofrecerles la Iglesia a usted o a ustedes para ayudarles a vivir con gozo y con alegría el Evangelio?
Es decir, hay muchas preguntas que tenemos que hacernos y tenemos que intentar encontrar respuestas, porque de lo contrario, el Papa nos dice, lo que siempre se ha hecho hoy no sirve. Es decir, no vale el subterfugio de quedarnos en que las cosas siempre se han hecho así. No, eso hoy no sirve. ¿Por qué? Porque hay mucha gente a la que con este tipo de planteamientos no llegas, no le ayudas a crecer y por lo tanto ahí tenemos que dar un salto cualitativo que exige fundamentalmente un cambio de mente, pero fundamentalmente un cambio de corazón, una conversión profunda al Señor y a la realidad a evangelizar. ¿Tiene algo que ver esto con la situación económica, con la situación? Lo digo porque usted es el presidente de la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal. ¿Eso también ha influido en que la gente se vaya o deje de practicar? Pero mira, por ejemplo, ahí está yo no diría contradicción, yo digo que hay mucha gente muy convencida de su vivencia de la fe, del seguimiento de Jesucristo, y que, por ejemplo, en todo lo que es la actividad caritativa, no solamente responde en la cercanía, en la acogida, en la ayuda al necesitado, sino que lo hace desde la voluntariedad. Es decir, nadie le paga. Los 80 y tantos mil voluntarios que Cáritas tiene en toda España son creyentes, practicantes, que viven consecuentemente su fe y que, sin que nadie les ofrezca un euro, entregan la vida en el servicio a los demás e incluso les prestan ayuda. Esta es un poco la contradicción que existe con el momento actual. Es decir, el momento actual yo diría que es un momento de indiferencia ante lo religioso y muchas veces el Papa dice también de indiferencia ante el pobre, ante el necesitado, ante el que sufre. ¿Cómo suscitamos en este momento, en las generaciones más jóvenes, esta responsabilidad que tienen, no solamente pensando en el bien común de la sociedad, sino también en la construcción de la familia, de los hijos de Dios, que es la Iglesia? Esta es una de las preguntas que hemos de hacernos y que a mi modo de ver tenemos que responder en el futuro. Está citando mucho al Papa Francisco, pero por lo menos para un profano, para alguien que no es licenciado en teología, cosas por el estilo, el Papa Francisco supone una revolución con relación a sus predecesores. Bueno, yo diría que no tanto. Yo hace unos días, lo que pasa que es que hemos hecho poco caso de lo que nos dijeron los predecesores. Juan Pablo II y el Papa y Benedicto XVI. Yo el otro día me pidieron una conferencia en Salamanca sobre la actividad caritativa de la Iglesia en este momento. Y yo hacía un análisis de las intervenciones de San Juan Pablo II, del Papa Benedicto, sobre la actividad caritativa de la Iglesia, que están, digamos, como en la base de todo lo que está diciendo ahora el Papa Francisco. Es decir, tú lees el primer documento que publicó el Papa San Juan Pablo II al comenzar este milenio, que se titula Novo Milenio Inunt, al comienzo del nuevo milenio, y ahí el Papa Juan Pablo II ya plantea que es necesaria una nueva imaginación de la caridad, que es impensable que haya gente que con los descubrimientos técnicos, científicos de los últimos años, viva en situación de exclusión y de pobreza, que hay nuevas pobrezas que hemos de mover y de desarrollar, que hemos de atender y de cuidar desde la Iglesia, como puede ser el de aquellas personas que teniendo medios económicos, sin embargo viven en la pobreza del sinsentido, de la soledad, de la droga. Es decir, allí vais señalando ya un conjunto de situaciones que ahora mismo el Papa Francisco, en la exhortación programática, la alegría del Evangelio, las está recogiendo. Lo que pasa que, ¿dónde está la diferencia? Yo creo que en el lenguaje.
En las formas más que en el fondo. Y sí, en la forma de expresarlo, en ese lenguaje que utiliza él muchas veces, que es un lenguaje de denuncia, muy profética, muy fuerte. Muy jesuita. Muy jesuita. Vamos a cambiar un poquito de tercio porque nos está acabando el tiempo y no quisiera que un montón de preguntas. Uno de los grandes problemas que tiene esta diócesis, y imagino que todas en España, es el del patrimonio, que es mucho y me imagino que los fondos muy pocos, ¿no? ¿Cómo se puede hacer frente a todas las necesidades que tiene de restauración, de obras, de mejoras, de todo lo que tiene la Iglesia? Yo creo que en este momento es imposible el dar respuesta a todas las necesidades que tenemos, ¿no? De hecho, nosotros desde el Obispado, continuando un poco la línea iniciada ya por don José Sánchez, estamos intentando llegar económicamente a cubrir bien los tejados de las iglesias para que no se nos hundan, pero apenas estamos invirtiendo dinero para el mantenimiento interior de los templos o para la restauración de muchos retablos o del patrimonio, digamos, escultórico y de las imágenes, ¿no? ¿Qué podemos hacer en el futuro? Pues yo digo, no es fácil predecirlo, pero con los ingresos que tenemos en la diócesis, teniendo en cuenta la gran despoblación de nuestra provincia, hemos de tener en cuenta la imposibilidad que tenemos para poder llegar a todo. Porque tenemos más de 300 parroquias que, sumados el número de habitantes de las 300 parroquias, no llegamos a los 17.000 habitantes. Esto quiere decir que si las parroquias no tienen gente, no hay fieles, no hay creyentes, porque la despoblación nos ha llevado a esta situación, va a ser muy difícil que puedan aportar económicamente para poder mantener su iglesia, que la quieren y la valoran. Y desde el Obispado, si no recibimos las ayudas de los fieles para poder hacer nuestros presupuestos, pues tampoco podemos aportar grandes cantidades a este fin. Cuando dice la ayuda a los fieles es la X en el IRPF. Entre otras cosas, es decir, nosotros en el presupuesto de la diócesis está por una parte la X en la declaración de la renta, el IRPF, está por otra parte el 10% que todas las parroquias e instituciones de iglesia ofrecen al Obispado para que pueda hacer o confeccionar sus presupuestos, y luego están los donativos que algunas personas o familias hacen de forma voluntaria a la iglesia, con alguna venta, muy pocas, de terreno o de alguna casa rectoral que se puede, digamos, tener con ello unos ingresos muy pequeños. A riesgo de que alguno de los fieles me tache de hereje, ¿no se plantean alguna venta de alguna talla, de alguna obra de arte que pueda permitir acometer obras más grandes? Bueno, por una parte no sería fácil porque yo creo que hemos de conservar lo que hemos recibido, eso es lo primero. Segundo, vender hoy una obra de arte sería no valorar algo que no solamente para el culto, sino como patrimonio de una parroquia o de un arciprestazgo, es algo muy querido. Lo que sí tendríamos que hacer es cuidar más, restaurar más piezas que tenemos en parroquias, que a veces uno está temblando, que pueda llegar alguien y que le gusten y que se las lleve. Por lo tanto, yo creo que por ahí tendríamos que intentar trabajar más que venderlas. Pero también, si se plantean, por ejemplo, llevar una pieza que se puede estar estupendo a un museo, el motín de esquilache que le montan los vecinos del pueblo puede ser pequeño. Pues por eso está el problema ahí. Es decir, yo, por ejemplo, ya no es la primera vez que les he propuesto a los fieles de alguna parroquia el llevar alguna pieza importante de su parroquia al Museo Diocesano. Para resguardarla y por seguridad. Precisamente, y haciendo un documento en donde se acredite
La propiedad. que esa pieza es propiedad de la parroquia de tal sitio y que cuando quieran llevarla para una procesión o para una celebración pueden hacerlo. Pero la gente se resiste mucho y esto a mí me duele porque el problema no es ya el que la pieza sea del pueblo o no. El problema es que esa pieza puede desaparecer y entonces ni es de la Iglesia, ni va a ser del pueblo, Ni de nadie. ni de nadie. Otro de los grandes problemas que tenemos es el de la falta de vocaciones. ¿Aquí también se nota mucho? Bueno, estamos más o menos en general como en el resto de las diócesis de España. Es un momento muy difícil para la pastoral vocacional. Nosotros concretamente en estos momentos tenemos 3 seminaristas. Yo digo que todo el problema de las vocaciones viene un poco desde ese planteamiento que hacía al inicio. Es decir, si no acertamos o no estamos encontrando los caminos adecuados en la pastoral juvenil y en la pastoral de la iniciación cristiana con los niños, es difícil que de ahí surjan vocaciones luego a la vida sacerdotal o a la vida religiosa. Por lo tanto, yo creo que hoy el tema vocacional hemos de verlo en relación con. ¿Y con quién? Pues hemos de verlo en relación con la pastoral familiar. ¿Qué estamos haciendo con la familia? Hemos de verlo en relación con la pastoral juvenil. ¿Qué estamos haciendo en la atención, en la formación cristiana, en la ayuda a los jóvenes? Hemos de verlo en relación con la pastoral social. ¿Hasta qué punto los niños y los jóvenes descubren al pobre, al necesitado, a aquel que es gratificante estar cerca de él, ayudarle y solidarizarse con su causa, del que podemos aprender? Por lo tanto, hay un planteamiento a mi modo de ver también de futuro en el tema de las vocaciones que no podemos reducirlo únicamente a la pastoral vocacional, porque si lo hacemos así yo creo que nos vamos a equivocar. O hacemos una reflexión conjunta sobre las distintas actividades pastorales de la familia, de la atención a la juventud, de la transmisión de la fe a los niños, catequesis, o de lo contrario, será muy difícil encontrar también nuevas fórmulas para suscitar vocaciones. Bueno, una última pregunta incómoda, me imagino. ¿Qué siente un obispo de la Iglesia Católica cuando escucha o lee todo lo que se está publicando y sale a la luz últimamente sobre comportamientos impropios? Sí. Bueno, yo siento paz. Y siento paz porque fundamentalmente hemos de aceptar la realidad. Y aceptar la realidad significa reconocer que somos pecadores. Y reconocer que somos pecadores significa también reconocer que Dios es misericordioso. Desde ahí, como digo, desde ese planteamiento, yo también luego hago una reflexión más amplia, pensando fundamentalmente en España y pensando pues, en nuestra diócesis. Yo digo, sale a la luz un caso de un sacerdote que ha actuado de forma impensable, con todos los predicamentos para decir tú no mereces serlo, pero por otra parte hay 200, 300 sacerdotes en la diócesis que están dejándose la vida día a día, que están atendiendo a la gente, a los enfermos, a los necesitados. Y dices, ¿quién reconoce la labor de estas personas? ¿Quién reconoce y valora todo el bien que están haciendo? Entonces, por eso digo que yo tengo paz, porque por una parte, sin saltar por encima, ni olvidar, porque no se puede olvidar, este daño que se produce tan grave en niños o en jóvenes, pues por medio de, o a través de la pederastia, pues como tantas veces ya lo ha denunciado el Papa Francisco, yo pienso que muchas veces el que haya una persona
no puede afectar ni a una institución, ni puede afectar al resto del presbiterio de una diócesis que está viviendo con entrega y con generosidad. Por eso a mí lo que más me duele en este momento es el que se vea estas ocasiones o estas situaciones para atacar a la Iglesia, cuando en realidad la mayor parte de la Iglesia está haciendo el bien, está anunciando el Evangelio y está cercana a los más pobres y necesitados. De acuerdo, don Ateneo, pues muchísimas gracias por habernos recibido en su casa y habernos acompañado en este viaje informativo en GuadaTV. Pues muchas gracias a vosotros por vuestro cariño y afecto. Y a todos ustedes también les damos las gracias por habernos acompañado y les citamos para la semana que viene, el próximo miércoles, aquí en El Enfoque, en GuadaTV. Muy buenas tardes.